justicia de Dios, desde la justicia de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad de hombres que se tienen la justicia de Dios en su propia injusticia, hasta cómo el hombre puede ser salvo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos habla no solamente de la justicia, sino también de la justificación, sino también de la santificación y la glorificación. Y eso es lo que vamos a ver durante todo el transcurso de Romanos 1 al 8. Y entonces vamos a empezar con el mensaje de la salvación. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su presencia y de su palabra, ¿verdad? Para que podamos articular bien esto, Señor. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Gracias por tener los hermanos aquí en Virginia, Señor. Atentos, Señor, a tu palabra. Algunos han venido desde lejos, Señor, para poder aprender del libro de Romanos, Señor. De cómo un hombre puede ser declarado justo delante de Dios. De cómo un hombre ya siendo salvo, o mujer siendo salva, cómo puede caminar por la gracia de Dios mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también aprender acerca de nuestra glorificación, Señor. O sea que vamos a aprender muchas cosas aquí, Señor, que son fundamentales dentro del cristianismo, Padre. Te pido que tú nos hables a nuestros corazones, que podamos aprender tu palabra, Señor, que podamos digerirla bien, Señor, y que tú seas el maestro de maestros, el Espíritu Santo, revelándonos a nosotros las verdades que ya están escritas, Señor. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces, desde aquí en adelante, usted se les va a abrir la Biblia automáticamente en el libro de Romanos, ¿verdad? Pero va a ser fascinante, va a ser fascinante. El libro de Romanos es un libro fascinante en el sentido de que fue el que trajo la reforma, ¿verdad? Cuando Lutero, como católico romano, después de muchas, de tratar de buscar cómo realmente tener una relación con Dios, llegó a este versículo, ¿no? Que justo por la fe vivirá, ¿sí? Y se dio cuenta que la salvación era únicamente por la fe en Jesucristo, en la obra completa de Jesucristo, su muerte y resurrección por nuestros pecados. Y en base a eso es que se formó la reforma, ¿verdad? También tenemos a Juan Wesley, también, que fue bien tocado por el libro de Romanos. O sea que el libro de Romanos no solamente ha tocado a ellos, sino a todo cristiano realmente. Y es un libro sobre el cual la iglesia debe fundamentar bien su doctrina de cómo ser declarado justo delante de Dios, cómo ser salvo, la salvación, y también cómo el cristiano debe vivir conforme al poder del Evangelio en su santificación. Y también en la cruz, en el Evangelio, también tiene definido su glorificación, ¿cierto? Entonces vemos muy claramente el énfasis del Evangelio en el libro de Romanos desde su primer versículo hasta el último versículo de Romanos capítulo 16. Entonces vamos a empezar con el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación, Romanos 1 al 8. Y vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que vamos a cubrir durante todo el curso de Romanos. Esto abarca Romanos del 1 al 8 y hasta el capítulo 16, ya en 6 meses que volvemos. Y vamos a estar hablando de lo siguiente, el Evangelio de la gracia. Sería Romanos 1, del versículo 1 al versículo 17, ¿verdad? Nos habla del Evangelio de la gracia. Vemos el compromiso de Pablo por el Evangelio, ¿cierto? Romanos 1, del 1 al 5. También vamos a ver el destinatario. ¿Quién eran los destinatarios de Pablo? Eran los romanos. Romanos capítulo 1, del 6 al 7. Luego vamos a ver quiénes constituían las personas que se les escribió la carta, y vamos a ver que habían judíos también entre ellos. Luego también vemos el anhelo por el Evangelio, que era el mundo entero, el de Pablo, ¿cierto? Romanos 1, del 8 al 15. Luego vamos a ver que el poder del Evangelio es salvación para todo aquel que cree el Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Romanos 1, del 16 al 17. Luego vamos a ver los 3 tipos de pecadores que existen en este mundo, y a partir de esos 3 tipos de pecadores, cada uno de nosotros que hemos venido a conocer a Cristo como Salvador nos vamos a identificar. Y eso están desde Romanos capítulo 1 del versículo 18 hasta el capítulo 3, 20. Tenemos el pecador inmoral, capítulo 1 del 18 al 32. El pecador moral del capítulo 2 del 1 al 16. El pecador religioso del capítulo 2 del 17 hasta el capítulo 3, 8. Ese es el pecador religioso. Y la conclusión de Pablo, ¿verdad? Que todos son pecadores. Capítulo 3 del 9 al 20.
Luego vamos a ver los tres tiempos de la una salvación que tenemos en Cristo, la única salvación que tenemos en Cristo. La salvación es una sola, ¿verdad? Pero está dividida en tres tiempos o tres etapas, tres fases. La primera fase se llama la justificación. Es una fase puntual que la vamos a ver después de qué se trata, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5 al versículo 21. ¿Qué abarca eso? Va a abarcar la justificación explicada. Romanos capítulo 3 del 21 al 31, ¿cierto? Nos habla de que el hombre es justificado por, aparte de las obras, mediante la fe en Jesucristo. La justificación ejemplificada la vemos del capítulo 4 del 1 al 25, ¿sí? Y vemos la vida de ¿quién? De Abraham y la vida de David, cómo fueron justificados en el Antiguo Testamento mediante la fe. Luego vamos a ver que la justificación y sus resultados finales, ¿cierto? Y vamos a ver que hay dos cabezas federales. Los que están en Adán, el mundo perdido, y los que están en Cristo, los que han puesto su fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Luego vamos a ver la identificación, porque esto va a ser muy importante para nuestra identidad diaria, para nosotros poder entender bien lo que es la santificación. Y vamos a ver la identificación, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos ¿qué? Viven. Romanos 5, del 12 al 21. Entonces ya teniendo como base nuestra identidad en Cristo, que es fundamental, vamos a poder entender la santificación. Y esa abarca desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Hablamos de la santificación posicional, quiere decir lo que hemos sido hecho en Cristo, nuevas criaturas, en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Luego vamos a ese capítulo 6 del 1 al 10. Y luego vemos la santificación en la práctica. Cómo eso luce en la práctica, ¿verdad? Lo que somos ya adentro, lo que hemos sido hecho en Cristo, cómo podemos vivirla en la práctica, que es importante que la iglesia pueda caminar por la fe, la santificación en la práctica. Es Romanos capítulo 6, del versículo 11 hasta el capítulo 8, 17. Luego vamos a ver la glorificación futura, ¿cierto? Y vamos a ver cómo en el Evangelio también tenemos un futuro seguro a través de la resurrección y ascensión de Cristo. Y luego vamos a ver el júbilo, más que vencedores por medio de Cristo, nuestro Señor, capítulo 8, 37. Y vamos a ver por qué somos más de victoriosos en Cristo Jesús, todos los que están en Cristo Jesús, por qué son victoriosos, ¿verdad? A los 6 meses vamos a volver nuevamente y vamos a ver la nación de Israel, porque vamos a ver que dentro de los romanos habían algunas personas que eran judíos, convertidos también a Cristo, ¿verdad? Y también entonces parece ser que algunos levantaban la pregunta, y bueno, ¿y qué pasa con la nación de Israel, cierto? Porque rechazaron a Jesús, ¿quiere decir que Dios se olvidó de Israel? En ninguna manera, y vamos a ver eso después. Eso es Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Vamos a estudiar el pasado de la nación escogida de Israel, capítulo 9 del 1 al 33. El presente, rechazada, Romanos capítulo 10, 1 al 21. Y el futuro, la restaurada, porque el mismo que los dispersa es el mismo que los reúne y es el mismo que los va a restaurar en el futuro, ¿cierto? O sea que Dios no ha terminado con Israel. Luego vamos a ver la doxología, a Dios sea la gloria, Romanos 11 del 33 al 36. Por último, la parte práctica, la vida cristiana del libro de Romanos, capítulo 12 al capítulo 16. Sirviendo la iglesia, capítulo 12 de Romanos, del 1 al 21. Sirviendo la sociedad, capítulo 13, del 1 al 14. Sirviendo la debilidad, capítulo 14, del 1 al 23. Sirviendo a través de Cristo, capítulo 15, del 1 al 33. Y por último, saludes finales, advertencias y menciones especiales, capítulo 16, del 1 al 27. Entonces, ese es el bosquejo de todo el libro de Romanos. Nos vamos a enfocar en este taller de Romanos 1 al 8. ¿Cierto? Y todo este bosquejo está hablando, si queremos resumir todo el libro de Romanos, ¿de qué trata? Se trata de la justicia de Dios revelada al hombre, ¿verdad? Mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección por nuestros pecados. Entonces vamos a empezar, hermanos, ahí en la primera página de sus cuadernillos. Y vamos a leer allí en Romanos capítulo 1, del 1 al 17, ¿verdad? Y vamos a hablar que la justicia de Dios, vamos a hablar del mensaje de la salvación, ¿cierto? La justicia de Dios introducida. Y el mensaje de la salvación, ¿sí? Y vamos a ver que Pablo está presto, ¿a qué? A predicar el evangelio en Roma.
Romanos 1 del 1 al 5. Vamos a leerlo ahí, por favor. ¿Están ahí con sus Biblias? Amén. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de ¿quién? De su nombre, ¿cierto? Entonces vemos cómo Pablo está presto entonces al predicar el evangelio. La carta a los romanos fue escrita por Pablo desde Corinto, alrededor del año 56 después de Cristo. Es importante que nosotros veamos eso. La carta fue llevada a Roma por una de las diaconisas de la iglesia en Cencrea, la hermana Febe. Lo podemos leer en Romanos 16 del 1 al 2, por favor. Romanos 16 del 1 al 2. Y dice la palabra, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea que no podemos devaluar la labor de la mujer dentro del ministerio de Dios. Pablo, ella era una buena sierva de Cristo, ¿verdad? Y le ayudaba al apóstol Pablo. Entonces aquí vemos claramente la palabra de Dios, vemos que su audiencia estaba conformada por creyentes gentiles, romanos y prosélitos al mismo tiempo. Eran personas que eran los gentiles cuando se volvían prosélitos. Una palabra prosélito quiere decir gentiles que creían en el judaísmo, se convertían al judaísmo, se llamaban prosélitos, ¿sí? Entonces la iglesia en Roma estaba formada por personas que eran gentiles, que eran prosélitos, quiere decir que se convertían al judaísmo. Y a la vez también estaba conformada por judíos, que ya habían judíos en esa época. ¿Cómo sabemos eso, hermano? Parece ser que la iglesia en Roma fue fundada a través de algunas personas, tanto judíos como prosélitos, que estaban en el día de Pentecostés. Vamos ahí a Hechos capítulo 1, versículo 10, por favor. Hechos 1, 10. Lo bueno es que el libro de Hechos fue escrito de una manera cronológica y nos puede decir más o menos cómo se formaron las iglesias, ¿verdad? Si usted puede ver en el Hechos capítulo 1, el versículo 10, nos dice la palabra de Dios allí. Lo vemos en capítulo 2, versículo 10. Dice, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comenzaron a hablar en otros lenguajes o idiomas. En el versículo 8 del capítulo 2 de Hechos nos dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia ¿qué? Lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. O sea que la gente venía, judíos que estaban viviendo en la dispersión, venían a celebrar el día de Pentecostés, ¿verdad? Y se quedaban allí hasta el día de Pentecostés. Y vemos que vinieron de diferentes naciones y escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma, en su propio lenguaje. Dice allí versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Pero mira, dice el versículo 10, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, ¿qué? Aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, hablando de ¿qué? De gentiles que se convertían al judaísmo, ¿verdad? Todos ellos estaban escuchando y parece ser que a través de estos hermanos, quienes creyeron, algunos de ellos hicieron parte de los 3,000 primeros que creyeron el evangelio. Así fue que se formó la iglesia de Roma en las casas. Y se formó en las casas porque en el capítulo 16 Pablo nos dice que fue a la casa de a la casa de otros, saludes. Entonces se formó en las casas, así como estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que la responsabilidad de Pablo por el evangelio, ¿verdad? La responsabilidad de Pablo por el evangelio. Vimos que su audiencia entonces conformada por creyentes gentiles, romanos, prosélitos y judíos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Pablo se le presenta sus credenciales de Romanos capítulo 1, del 1 al 5. Y la primera credencial que se nos muestra aquí, ¿qué nos dice? Que él es siervo de ¿qué? Pablo, siervo de
Jesucristo, versículo 1 de Romanos 1. Siervo de Jesucristo. En el griego la palabra siervo, doulos, significa esclavo. Algo muy significativo aquí en lo que es el Imperio Romano, ¿verdad? Que tenía alrededor en promedio de unos 3 millones de esclavos, estiman algunos teólogos, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, pero Pablo era un hombre que servía a Dios por amor, ¿sí? Era un hombre que se hizo siervo por amor a Cristo, ¿verdad? Su motivación fue el amor que lo llevó entonces a ser siervo de Jesucristo, a ser esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Era un esclavo voluntario, ¿cierto? Porque se dio cuenta que Jesucristo se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Tomó el ejemplo de Jesucristo. No solamente fue salvo, sino que se identificaba diariamente con él y por lo tanto entendía muy bien su posición delante de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos aprender también lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2 del 5 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Filipenses 2 del 5 al 8. Nos dice así. Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Pegada a las páginas, ¿ah? Ok, aquí ya lo tengo ya. Biblia nueva son así. Ok, entonces dice la palabra de Dios, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, le dice Pablo a la iglesia en Filipo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. Y por esta razón fue que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces Pablo entendió muy bien su identidad en Cristo, ¿verdad? Entendió el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, y a él no le costaba entonces ¿qué? Sujetarse al señorío de Cristo. La responsabilidad de Pablo por el Evangelio lo vemos aquí. Él se sentía responsable como siervo, quería servirlo al Señor como siervo. Entonces él primero presenta su credencial como siervo. Romanos 1:1a nos muestra muy bien que su mentalidad era la de un siervo. Haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir quiere decir este mismo pensamiento, esta manera de pensar. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso vamos a ver algo en cuanto a la santificación, que es bien importante. Romanos 1:1b, vemos que su maestro era Jesucristo, Pablo siervo de Jesucristo. Su maestro principal era ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Entonces vemos que se presenta sus credenciales primero como siervo de Jesucristo, segundo, él es apóstol. Apóstol, esta palabra significa uno que es enviado con una autoridad o una comisión, ¿cierto? Y esto se aplicaba muy bien con los romanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los romanos ellos tenían representantes del emperador o emisarios de un rey, ¿cierto? Entonces ellos podían entender muy bien lo que es la terminología de ser un emisario, de ser un enviado. Entonces qué bueno ver que nosotros de una manera a extensión tenemos parte de ser enviados. Todos nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que saber es que no todos nosotros, ninguno de nosotros es apóstol, ¿cierto? Apóstoles solamente hubieron 12 y eso es lo que vamos a ver. Uno de los requisitos para ser apóstol, primero, tenemos que ver que es haber visto a Jesucristo. Haber visto a Jesucristo, ¿sí? Y es bien interesante que nosotros veamos eso, hermano, porque hoy en día hay algunos que se proclaman hoy apóstoles, ¿verdad? Pablo dice, y yo no he visto a Jesucristo probando su apostolado a los corintios, ¿verdad? Él lo vio personalmente. Fue convertido en el camino de Damasco, por eso él fue llamado el último apóstol. También fue llamado ¿qué? El último apóstol. ¿Por qué? Porque fue fuera de tiempo, dice, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, ¿sí? Como un abortivo se apareció a mí, dice él también en 1 Corintios capítulo 15. Entonces vimos que uno de los requisitos primero es para ser apóstol es haber visto a Jesucristo, ¿cierto? Segundo, veamos lo que dice Apocalipsis 21:14, por favor, y vamos a ver que solamente hay 12 apóstoles.
Porque 12 son reconocidos en el libro Apocalipsis y no más como apóstoles. ¿Sí? Está en Apocalipsis 21:14, por favor. Apocalipsis 21:14 nos dice: y el muro de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, y el muro de la ciudad, Apocalipsis 21:14, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de ¿qué? Del Cordero. ¿Sí? 12 cimientos, no hay más cimientos, sino 12. Y sobre ellos estaba, ¿qué dice la palabra de Dios? Los 12 nombres de los 12 apóstoles, o sea que apóstoles ya no hay más, ¿verdad? La muerte del apóstol Jacobo también nos demuestra a nosotros que no hubo más apóstoles, sino 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer apóstol que fue martirizado fue Jacobo y nunca se buscó ser reemplazado. Mire lo que dice Hechos 12 del 1 al 2. Hechos 12 del 1 al 2, por favor. Hechos capítulo 12 del 1 al 2. Nos dice la palabra de Dios: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Fue el primer apóstol martirizado. Los otros apóstoles estaban presentes. Si realmente se requerían más apóstoles, ellos podían haber elegido a otro, ¿verdad? O tratar de hacer algo, ¿verdad? Pero solamente eran 12 y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque apóstoles solamente fueron 12. ¿Sí? 12. Que personalmente habían visto al Señor también como requisito. Entonces vemos esa otra razón, ¿cierto? También nos dice Pablo en 1 Corintios 15:8, dice: y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, como les dije. Y también en Efesios 2:20 nos dice que hemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea que para cuando se había escrito Efesios 2:20 nos muestra claramente de que ya el fundamento estaba establecido y los apóstoles establecieron el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Es más, cuando escribió el libro de Hechos, que los hermanos perseveraban en Hechos capítulo 2, dice: y los hermanos, los que habían creído en Cristo, ellos perseveraban partiendo el pan en sus casas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces vemos claramente que ellos fueron parte del fundamento, y ya el fundamento está puesto, hermano. No hay otro que pueda poner otro fundamento, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3. Fundamento es Cristo, ¿sí? Y el fundamento también lo colocaron los apóstoles. El apóstol, pero también tenemos a Jesucristo, que es también considerado el apóstol o sumo sacerdote de Jesucristo en Hebreos capítulo 3:1, ¿verdad? En un sentido, Jesús tenía un ministerio de apostolado. Fue enviado, pero enviado del cielo, hermano, ¿cierto? Un apóstol perfecto, un apóstol con mayúscula, hermano, ¿sí? Gran mayúscula, porque Él es el apóstol de apóstoles, ¿verdad? En Hebreos 3:1 aparece. Y también tenemos en una capacidad, como todos nosotros, tenemos una función de apóstol, ¿verdad? Y algunos eran nombrados de esa manera, como apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y tenemos el ministerio de Bernabé. Bernabé en Hechos 4:36. Mira lo que dice Hechos 4:36, por favor. Hechos 4:36 nos dice la palabra de Dios. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, ¿verdad? Dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces tenemos a Bernabé, ¿verdad? A Bernabé. Entonces ahí tenemos claro que Bernabé era uno de ellos, aunque creo que esta no es la referencia que yo me estaba refiriendo, ¿verdad? Pero ahí aparece Bernabé como la palabra apóstol, referido a apóstol. Aquí creo que este Bernabé no es. Este es otro Bernabé que sí, que ya puesto a los pies de la heredad del apóstol. Sí, no, porque el que falló fue Ananías y Zafira, sí. Entonces sí es Bernabé. Romanos 1:1c. Su ministerio era el de un apóstol. Pablo tenía un ministerio de apóstol, ¿verdad? Un apóstol es una persona entonces que es enviada. Romanos 1 del 1d al versículo 4, ¿verdad? Vemos claramente que su mensaje era el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. ¿Por qué el evangelio de Dios? Porque de su nacimiento, crucifixión, resurrección y ascensión dependió del poder de Dios. Sí.
Por eso la salvación es únicamente por gracia, ¿verdad? Su mensaje era el Evangelio de Dios. El Evangelio se manifestó en persona, ¿en la persona de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. María dijo, ¿y cómo puede ser posible? No conozco varón. El poder del Altísimo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, ¿cómo se llama? El niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Fue por el mismo poder del Espíritu Santo que fue levantado entre los muertos, y fue también por el poder del Espíritu Santo a través de su resurrección corporal física que fue levantado al cielo. Por lo tanto, es una obra de Dios. Su mensaje era el Evangelio de Dios, una obra desde principio a fin de Dios, y una obra que fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Romanos 1:1d, el Evangelio es las buenas noticias de Dios para pecadores inmerecidos. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. Entonces vemos que el Evangelio es las buenas noticias de Dios para pecadores inmerecidos, como usted y yo. Aquí vemos entonces que Pablo se presenta ahora como predicador del Evangelio. Romanos 1:2 nos dice allí que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer, hasta el día de su nacimiento, ¿verdad? Fueron por todo el Antiguo Testamento, se declaraba muy claramente su lugar de nacimiento, la manera que iba a nacer, y aquí la Virgen concebirá en Isaías, y así sucesivamente cada detalle de su nacimiento, el lugar, Belén de Judea, ¿cierto? Fue todo estipulado, ¿en dónde? Por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Fue algo que ya fue declarado con anterioridad. ¿Por qué? Porque es necesario de que de esa manera nosotros podamos creer su testimonio. Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe? Jesús no escribió de nada. De nada, no escribió nada. Lo único que sabemos es que escribió en el piso algo, pero no sabemos qué fue. Cuando la mujer sorprendía en el acto de adulterio que le iban a arrojar piedras, ¿se acuerdan? Escribió algo allí, pero no sabemos qué fue. Podemos especular qué fue. Pero él nunca tuvo que escribir nada de sí mismo porque su historia ya estaba escrita. Y por eso el cristianismo es único ante todas las demás religiones del mundo. Porque la profecía bíblica demuestra claramente que Jesucristo es el Mesías y que la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios, el cumplimiento profético. Romanos 1:3 nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio trata de una persona, Jesucristo, según el linaje de David. Tenemos las genealogías en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2. Nos muestra muy claramente que él tenía el derecho al reino. ¿Por qué? Porque él venía del linaje de David. Tenía derecho al reino de Israel. Porque tenía ¿qué? Sangre o linaje real, ¿verdad? Iba a ser descendiente físico ¿de quién? De Abraham y David. Y por lo tanto también María venía de esa descendencia. Y también José como su padrastro, ¿verdad? Venía también con esa descendencia. Romanos 1 del 3 al 4 nos dice que el Evangelio trata de Jesucristo el Mesías. Es el Mesías. El Señor. Romanos 1:3 nos dice allí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En su humanidad Jesús, como descendiente de David, fue el profetizado heredero eterno al trono de David. Segunda de Samuel 7:16, vamos allí. Segunda de Samuel 7:16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? O sea que él tiene el derecho a sentarse en el trono de Israel para siempre. ¿Cierto? Salmo 89, del 34 al 37, vamos allí. Salmo 89.
del versículo 34 al 37, nos dice la palabra: no olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré ¿a quién? A David. Su descendencia, hablando de su descendencia física, será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, ¿cierto? Y dice el 37, como la luna está firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios prometió a través de la descendencia de Israel, ¿cierto? A través de específicamente de David, que iba a traer a quien, a Jesucristo como rey, para tener derechos físicos al trono de Israel. Romanos 1:4 nos dice la palabra de Dios, vamos ahí nuevamente, Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? O sea que la resurrección de los muertos comprobó claramente que él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Es más, por esa connotación Hijo de Dios, fue que realmente lo pusieron a él en la cruz. Porque los fariseos le decían, por blasfemia no te estamos acusando, sino porque, o por enseñar cosas diferentes, sino porque blasfemia dices más bien, porque tú siendo hijo de hombre te haces igual a ser ¿qué? Hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. O sea que los judíos entendían muy bien que la connotación hijo de Dios es igual a ser Dios mismo, ¿sí? Y por eso fue que le crucificaron, ¿verdad? Entonces vemos claramente que a través de la resurrección comprobó que era Dios mismo. Como el Dios hombre, Jesús fue declarado, probado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Esa misma resurrección la declaraba David también. El libro de Hechos nos muestra que no dejarás a tu siervo ver corrupción, ¿cierto? Sino que sería levantado entre los muertos. Por el poder de la resurrección de entre los muertos. Esa es otra característica que hace el cristianismo único. No solamente la profecía anunciada de antemano y su cumplimiento, lo cual carecen las demás religiones del mundo, la precisión profética, sino también porque se levantó entre los muertos. Su autor vive. Amén. Las demás religiones tienen sus, por decirlo así, sus fundadores muertos. Por el poder de la resurrección de entre los muertos, los otros fundadores se pueden ver los huesos y las tumbas. La tumba de Jesús está vacía. Por el Espíritu santificador, perfecta santidad a través de su vida recta. El que sea libre de pecado, el que me acuse, ¿quién me acusa de pecado? Y todos callaban, ¿verdad? Hasta Herodes dijo, yo no he hallado ningún mal. Pilato dijo, yo no he hallado ningún mal en él, ¿verdad? Ningún mal hizo. Se lavó las manos, ¿verdad? Hebreos 4:15 también nos habla de esa vida santa que Jesucristo vivió, que ninguno de nosotros llegaremos a vivir. Por eso necesitamos la salvación por gracia, y la vamos a ver después, ¿verdad? En Hebreos 4, dice la palabra de Dios allí, Hebreos 4, versículo 15, nos dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Por eso Él es nuestro perfecto sustituto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios mediante la fe, ¿verdad? En Romanos 1:5a vemos que su mandato consistía en promover la obediencia que proviene de la fe. Eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Vemos que ahorita Pablo se está presentando no solamente como siervo, como apóstol, número 2, como predicador del evangelio, número 3, sino que también se presenta como misionero a los gentiles, ¿cierto? Pedro tuvo la oportunidad de abrirle con la llave del evangelio a los judíos en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, a los de Samaria en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 10, a los gentiles que estaban cerca, ¿verdad? Como Cornelio. Pero a Pablo se le dio para abrir por el resto del mundo. Él era el ¿qué? Él era el apóstol a los gentiles. Su mandato consistía en promover la obediencia que proviene de la fe, ¿cierto?
Esa palabra misionero es la forma latina de apóstol, un enviado. Tal vez habían varias iglesias en Roma y no solo una, ¿verdad? Y como lo vimos en Romanos capítulo 16, saluda a varias iglesias en las casas, como capítulo 16, versículo 5, versículo 10, 11 y 14. Su campo misionero era el mundo entero. ¿Qué visión tienen ustedes, hermanos? ¿Cierto? ¿Solamente aquí local o el mundo entero? ¿Verdad? Yo creo que nosotros todos debemos de pensar, sobre todo la misión de la iglesia, en una misión global, ¿sí? Porque el Señor tenía en mente hasta lo último de la tierra, predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio, ¿cierto? Y a hacer discípulos a todo el mundo, ¿cierto? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas hasta que yo venga. Su campo misionero era el mundo entero. ¿Por qué? Porque él consideraba el mundo entero porque veía que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí ve? Eso nos muestra a nosotros su identidad clara de cada día con Cristo. Se consideraba muerto el pecado y vivo para con Él. Él sabía que era Jesucristo quien definía y definió su vida. Y la definirá, ¿verdad? Es apoyada totalmente mediante la fe en la obra de la gracia de Dios para conquistar el mundo entero. ¿Sí? Romanos 1:5c nos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire que fue el amor del Señor que sobrepasa todo entendimiento humano, lo que movía a él a tener una visión global, lo que lo movía a una visión de hacer discípulos. Por eso nosotros estamos aquí, porque estamos siguiendo lo que Él dice en su palabra, ¿sí? El Señor Jesucristo, y quiere que hagamos discípulos de entre todas las naciones. Su motivación era la gloria de Dios, ¿cierto? Por amor de su nombre. En el Evangelio veía la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. En el Evangelio yo veo, hermano, mi pasado siendo perdonado, mi presente siendo definido y siendo empoderado, y mi futuro siendo seguro y establecido. ¿Cómo lo ve usted, hermano? Y eso lo vamos a ver a través de todo este proceso, ¿verdad? De cómo en el Evangelio es suficiente también, no solamente para nuestra justificación, sino santificación y glorificación. Entonces, hasta ahora hemos visto en la parte de atrás, pueden ir llenando, hemos visto el Evangelio de la Gracia, capítulo 1, del versículo 1 al 17, estamos allí viendo los primeros 7 versículos. Hemos visto el compromiso por el Evangelio, Romanos capítulo 1, del 1 al 5, el mundo entero, hermano, tenía como mente el apóstol Pablo. ¿Por qué el mundo entero? Porque fue por el mundo entero por quien Cristo murió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Entonces el compromiso de Él por el Evangelio, el mundo entero. Interesante que Él les quería compartir el Evangelio también a los romanos creyentes. Y uno dice, pero ¿por qué el Evangelio es importante? ¿Cree que era para el incrédulo únicamente? No, vamos a ver que el Evangelio es indispensable para el creyente también. ¿Sí? Romanos 1, del 6 al 7, vamos a leerlo allí. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Primero Él mismo dice, yo soy llamado a ser de Jesucristo, pero también vosotros, lo mismo les digo a ustedes, hermanos, ¿verdad? Yo pensé que yo ya era de Jesucristo. Sí, todos de una manera somos de Jesucristo si hemos puesto nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Pero no siempre estamos caminando como si fuéramos de Jesucristo. Escúcheme bien, está hablando del caminar diario del creyente. Él llegaba a avivar esa posición que tenían ellos en Cristo, y por eso va a empezar con la justificación, hacernos saber quiénes somos en Cristo, y cómo fuimos declarados justos delante de Dios, y basados en esa salvación de por gracia, podemos nosotros vivir por la gracia de Dios y perseverar por la gracia de Dios y derrotar al mundo por medio del Evangelio y el poder de Dios en nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces el anhelo de Pablo por los cristianos en Roma era ese.
era que también ellos fueron llamados a ser de Jesucristo, era llevarlos a esa comunión con Cristo, llevarlos nuevamente a ese poder que el Dios le ha dado por medio del Evangelio. Porque, hermano, los romanos, para ellos, el oír de un judío crucificado, para ellos los judíos no eran nada, hermano. Era humillante hablar eso. Entonces algunos estaban avergonzando el Evangelio. Y vamos a ver más tarde que por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que era poder de Dios. Dinamita, hermano, ¿sí? Para salvación. ¿Lo sigue usted viendo así hoy en día, hermano? A pesar del rechazo. El reconocimiento de Pablo, los creyentes en Roma eran ¿cómo? Eran llamados. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a no solamente creer en Él para ser salvos, sino con nuestra mente sabiendo de que somos de Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que la victoria está en servirle a Él, porque a través de servirle a Él es que el fruto del Espíritu va a fluir a través de nosotros. Vamos a llevar fruto, ¿sí? Vamos a llevar fruto. El Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los que han puesto su fe en Jesucristo están siendo llamados, hermanos, ¿sí? Romanos 1:7a dice la palabra de Dios allí, a todos los que estáis en Roma. Entonces Pablo se está extendiendo aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Sabe? Le está recordando nuevamente de que el amor de Dios no fue exclusivamente para los judíos, sino para los romanos, para los gentiles. ¿Sí? Recuerda cómo los judíos despreciaban, el judaísmo despreciaba a los gentiles. Pensaban que la salvación era únicamente para los así llamados hijos de Abraham. ¿Se acuerda como decía Juan el Bautista? No digas entre vosotros, Abraham tenemos por vuestro padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Tenían que creer, cambiar de mentalidad, arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, porque es a través de un nuevo nacimiento, por medio de la fe en Jesucristo, que un hombre puede ser salvo, sin importar su etnia. Amados de Dios. Usted es amado de Dios, hermano. Yo soy amado de Dios. Jesús murió por todos. Romanos 1:7b, santos de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Sí? Santos ya eran, ¿por qué? Por virtud de la fe en Jesucristo. Pero son llamados a ser santos, a vivir a la altura de lo que ya son hechos. Y es una cosa que vamos a ver después durante el libro de Romanos. Que aunque somos santos, no siempre estamos viviendo según la santidad que Dios quiere. Una cosa es lo que yo he sido hecho en Cristo posicionalmente, internamente, y otra cosa es cómo estoy viviendo afuera, mi santificación en la práctica. Y eso lo vamos a diferenciar muy bien, hermano. Santos de Dios. Ellos eran santos porque pusieron su fe en Cristo, pero llamados a ser santos. ¿Sí? A vivir a la altura de lo que habían sido hechos en Cristo. Eso tiene que ver con la santificación, y también les va a aclarar cómo caminar en la santidad, cómo caminar en la santificación por medio del Evangelio. Romanos 1:7c, la aclamación de Pablo, dos bendiciones de Dios, de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dos cosas que cada hijo de Dios requiere. Aquí vemos dos cosas que el hijo de Dios requiere, ¿verdad? Primero, la gracia de Dios, 1:7c, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia. Sí, la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18, hermano. Sin la gracia de Dios, nadie puede ver a Dios realmente, ¿verdad? Es por medio de la gracia de Dios que nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, alcanzamos el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, vamos a leerlo allí, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Y nos dice la palabra, antes bien creced en la gracia. No solamente ser salvos por gracia, que es primordial, pero también creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando el creyente, ¿sí? A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y es algo que vamos a aprender, cómo crecer en la gracia.
Porque la verdadera santificación y la única manera de usted y yo podernos santificar es mediante la gracia de Jesucristo. De otra manera, usted no puede ser santificado. La única manera es en la práctica, es por medio de la gracia. Así como lo fue para nuestra justificación, la gracia, también lo sigue siendo para nuestra santificación, la gracia. De otra manera vamos a terminar como la iglesia de Gálatas. Habiendo empezado por el Espíritu, vamos a terminar por las obras de la ley. Sí. Oh, Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para apartarse de la gracia de Dios, verdad? La paz de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos nuevamente a Romanos, dice allí, gracia y paz de Dios. Filipenses 4:7. Miren lo que dice Filipenses 4:7. Y vamos a ver, hermano, que un resultado que nos trae a nosotros el aprender a caminar por gracia es la paz con Dios. ¿Sí? La ley no puede producir paz. La ley lo que produce en nosotros es culpabilidad, que es muy diferente. En cambio, la gracia afirma la paz que tenemos con Él. La paz de Dios. Filipenses 4:7, por favor, dice la palabra. Dice allí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará o mantendrá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué será que nuestros pensamientos y nuestros corazones hay veces no se sienten guardados en Cristo Jesús, nos sentimos inseguros y todo? Es porque no estamos caminando según la gracia, sino que nos estamos colocando bajo el dominio de la ley, y la ley no produce sino muerte, produce separación, produce culpabilidad, y eso lo vamos a estar manejando durante todo el libro de Romanos, porque la ley tiene su labor, pero la gracia tiene una labor superior, y eso es lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? El Evangelio de la Gracia, Romanos 1 del 1 al 17, el compromiso por el Evangelio, Romanos 1 del 1 al 5, y el destinatario, que son los romanos, ¿cierto? Hermano, ya habiendo terminado esta primera parte, yo les exhorto, hermanos, a que, así como Pablo se presenta a sí mismo con sus credenciales, siervo, apóstol, predicador del Evangelio y misionero a los gentiles, ¿cierto? Nosotros también hagamos de nuestra vida lo mismo, ¿verdad? Aunque no somos apóstoles con mayúscula, porque solamente eran 12, tenemos una función de evangelizar y hacer discípulos en toda la tierra, ¿verdad? Y una cosa es hacer discípulos, otra es hacer hacedores de discípulos. Y en realidad el Señor nos llamó a ser hacedores de discípulos. Y esa fue la victoria que tuvo el apóstol Pablo. Tenía a Timoteo, tenía a Tito y tenía otros ayudantes que ya estaban formados, y ellos mismos podían hacer la labor del ministerio, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tener. La mentalidad de Pablo era el mundo entero. Tu mentalidad debe ser el mundo entero, pero apoyándote ¿en qué? En la gracia y en la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Para que podamos tener paz, la única manera es mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para eso se manifestó la gracia, hermano. Para que nosotros podamos degustar no solamente el momento de ser salvos, sino para que continuemos en esa gracia, hermano. Para que nuestra santificación se haga visible, no solamente posicional como creyentes, sino visible al mundo. Que la gente vea menos de mí y más de Cristo, ¿verdad? Como Juan dice, es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas, ¿cierto? Entonces es bueno que nosotros tengamos eso, hermano. ¿Cuál es su visión, hermano? Tiene usted la misma visión del apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Ha puesto usted su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de sus pecados? ¿Está completamente seguro de que Jesucristo hizo una obra completa y que la salvación es únicamente por gracia? Es indispensable eso, ¿verdad? Para ser salvo. Pero luego vamos a considerar cómo entonces nosotros podemos tomar ventaja del Evangelio para también nuestra santificación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta sesión, gracias por la pasión que tenía Pablo, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos por medio de tu palabra, que es la gracia de Dios la que nos llama a la santificación, Señor, en la práctica, Señor. Y gracias, Padre, porque es la gracia de Dios la que nos trajo la salvación, es la gracia de Dios la que nos trajo a nosotros el arrepentimiento, el que cambiemos nuestra mentalidad, de dejarnos de apoyar en nuestra religiosidad, en nuestras obras que no sirven de nada, sino en la pura obra de Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias porque es el Evangelio de Dios el que estamos predicando. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Y yo te pido, si hay una persona que no ha creído, que hoy ponga su fe en que lo que hizo Jesucristo en la cruz fue necesario para su salvación. Porque Él ya murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos conforme a la Escritura, Señor. Y yo te pido que esa persona tenga convicción de pecado, justicia y juicio, para que vean la obra de Jesucristo, la salvación por gracia únicamente, Señor, y no por las obras de la ley. Te pido, Padre, que tú nos bendigas el resto del taller, Señor, y que sea de gran bendición para los hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Ok, continuamos entonces. Ok, 2 minutos de descanso, de estiramiento. Por favor, si necesitan algo You did good. It's 48 minutes. Ok, se vamos rápido. de tomar un jugo o un cafecito, pueden llevarlo también a la mesa que es anterior. Esta parte que tenemos, lo que necesitan. Pueden pasar por aquí o pueden pasar por la puerta de Digo, con Bernabé un poquito ahí. Why